y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, como siempre, es un motivo de gran alegría saludarte cariñosamente, sinceramente, afectuosamente, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Damos gracias a Dios porque ha permitido que tú estés ahí, conectado con nosotros, adorando con nosotros, y queremos orar al Señor para que te bendiga a ti, a tu casa, sobre todo que use la palabra que va a ser predicada a continuación para sembrar una semilla de esperanza, de fe, de motivación espiritual. Que Dios sea contigo. Te bendecimos en el nombre del Señor y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiaremos la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer, amados, en el Salmo 86, versículo 11. Y dice así: enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Hemos estudiado en la palabra que los caminos de Dios nos hablan del carácter de Dios. Nos hablan de la naturaleza de Dios. Nos hablan de la mente de Dios, de la manera de Dios pensar. Los caminos hablan también de la voluntad de Dios. Todos los atributos de Dios, según la Biblia, son caminos. La Biblia habla del camino de la santidad, camino de la justicia. La ley de Jehová, la Torá, como dicen los judíos, tenía muchos aspectos. La ley no solamente eran mandamientos, sino preceptos, juicios, en fin. Como dice el Salmo 19, que habla que la ley de Jehová es perfecta, habla del temor de Jehová, de los juicios de Dios, de los mandamientos de Dios, de los estatutos de Dios. Y según el Salmo 119, que es un salmo largo, que habla de la palabra de Dios, ahí menciona los caminos de tu ley, los caminos de tus mandamientos, los caminos de tus juicios, los caminos de tus estatutos, etc. Todo aspecto de la palabra de Dios es un camino, porque tiene un fin. La palabra camino se puede traducir también propósito, porque todo lo de Dios desemboca en un propósito. El mismo Dios es un camino, como hemos estudiado. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cristo es el camino. Dios es camino. El Espíritu Santo es camino. La palabra de Dios completa es camino. El Evangelio es camino. La salvación es un camino. Así llamaban al Evangelio, el camino. Pablo decía: este camino que los hombres llaman herejía, a través de este camino yo sirvo al Dios de mis padres con limpia conciencia. Así llamaban al Evangelio, el camino. A la salvación también, el camino de la salvación. Todo lo que es de Dios es un camino, porque comienza y desemboca. El fin de la ley es Cristo. Cristo es el camino de la ley, porque Cristo, la ley nos condujo a Cristo. Cristo cumplió la ley. Cristo es el objetivo de la ley.
El propósito de la ley es Cristo. También dice Pablo, el fin de la fe es el amor. Como podemos decir que el fin del amor es la fe, porque todo lo de Dios se complementa. Y es muy importante, amados, que entendamos eso. Los hombres de Dios, que les fue revelado que Dios, óigalo bien, Dios se guía por caminos y Dios nos guía también por caminos. Como ellos lo sabían, siempre estaba en su boca la oración: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Moisés oró a Dios antes de decir muéstrame tu gloria. En el mismo capítulo ahí decía: muéstrame tus caminos para que yo te conozca. En otras palabras, a Dios se le conoce en sus caminos. Nadie conoce a Dios si no conoce sus caminos. Comenzamos esta serie de mensajes con el Salmo 103, versículo 7, que dice que Dios reveló a Moisés, dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. El propósito de Dios era revelar a Israel sus caminos, pero cuando Dios se manifestó en el Sinaí, Israel se intimidó con los relámpagos y los truenos y dijeron a Moisés: habla tú con Dios y no nosotros. Que Jehová te habla a ti y tú nos hablas a nosotros. Y eso fue lo que Moisés dijo a Israel en Deuteronomio 29. Les dijo, parafraseo, les dijo: en estos 40 años ustedes han visto las señales, los portentos, las maravillas que Jehová vuestro Dios ha hecho. Pero hasta el día de hoy el Señor no les ha dado ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Y Dios dice en el Salmo, dice, Dios dijo de Israel, y lo repite el salmista en el Salmo 95, dice que Dios por 40 años, dice, estuve disgustado con esta nación, porque no conocieron mis caminos, viendo milagros y maravillas, y no conocieron sus caminos. Hemos estudiado que las obras hablan de los caminos, y que cuando entendemos el propósito de las obras se pueden convertir en caminos para nosotros, así como le estoy diciendo. Pero ahora estamos concentrados en entender la relación, como ese versículo, Salmo 86, 11, vamos a proyectarlo otra vez. Vamos a leer algunos versículos para proseguir en lo que estamos estudiando, ya que cuando pasa un tiempo hago un repaso un poquito más largo para ubicarnos en el estudio. Dice: enséñame, una oración hermosa, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Caminar en cualquiera de los caminos de Dios es caminar en la verdad de Dios. Y Él dice: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y esas tres cosas están relacionadas: los caminos, la verdad y el temor de Dios. Se relacionan, se complementan. Por ejemplo, en Jeremías 32, 39, cuando el profeta Jeremías habla del nuevo pacto y dice: les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y les daré un corazón y un camino. Oigan bien, para que me teman. El corazón nuevo, que eso es lo que habla en ese contexto. Y el camino, naturalmente. Dios amplía más en este capítulo y dice que para que Israel pudiera andar en los caminos del Señor y obedecer a Dios, Dios le iba a dar primeramente un corazón nuevo, iba a poner un espíritu nuevo en ellos,
iba a derramar su temor en sus corazones. Iban a tener una experiencia personal con Dios. Nadie dirá a ninguno conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Viene la relación ahí, les daré un corazón, un camino para que me teman. Muy parecido al texto anterior. Otro versículo, Salmo 128:1. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda ¿en qué? En sus caminos. ¿Ven la relación entre caminos y temer al Señor? Muy bien. Vamos a leer en Jeremías, este no lo he leído todavía, pero vamos a leerlo ahora. Jeremías 44:10. Dios le reclama algo a la nación hebrea. 44:10 de Jeremías. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Noten el reclamo del Señor. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley y en mis estatutos. O sea, no, porque no temen a Dios, no han caminado en la ley, en los mandamientos del Señor. Hemos definido, voy a definir lo que la Biblia revela por temor. Hay muchos textos, pero yo estoy seleccionando a Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué cosa es? La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Noten ustedes que temer a Dios es ¿qué? Apartarse del mal y por consiguiente andar en el bien. En este caso obedecer a Dios, a agradar a Dios en todo. Y ahí habla pues de la arrogancia, la altivez, pero no solamente esas cosas podemos considerarlas como lo malo. ¿Sí? En el Nuevo Testamento es todo lo que es las obras infructuosas de las tinieblas, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a leer a Proverbios 16, 6 y 7. Y entonces proseguimos. Es solamente que veamos la relación y lo que es temor a Dios. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y escuchen, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Con qué? Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Por qué con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal? Si nos limitamos a las letras de estas definiciones, no vamos a quedar escasos. Pero si el Señor tiene misericordia y nos revela lo que significa eso, ¿qué relación tiene que yo conozca a Dios y que yo aborrezca el mal? ¿Es algo mecánico? ¿Es simplemente porque Dios prohíbe estas cosas? En este caso la arrogancia, puede ser todo lo que es enemistad, pleito, celo, ira, contienda, promiscuidad, maldad, iniquidad, envidia, avaricia. Bueno, todo lo que consideramos como malo. Esa es simplemente por obediencia a Dios. El temor de Dios no es un mandamiento aprendido. Eso le pasó a Israel. Dios le dijo a Israel a través de Isaías que dijo, el temor de ustedes es un mandamiento aprendido. Podemos temer a Dios como un mandamiento aprendido religiosamente.
Pero hay algo muy profundo entre el temor a Dios y conocer a Dios. Porque tiene que haber una razón por la cual tememos a Dios. ¿Por qué, como dice ahí, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal? Porque cuando usted teme a Dios, usted se aparta del mal. ¿Qué hace? ¿Qué efecto tiene el temor a Dios en nosotros que hace que nos apartemos del mal? ¿Qué significa eso? Bueno, quizás estudiando más y más podemos entender. Yo la última vez que estudié con ustedes, o la penúltima vez, no recuerdo muy bien, yo estudié con ustedes el Salmo 2:11. Vamos a ponerlo allí para proseguir. Dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temor. Yo me detuve para decir que aún, y estudiamos, que aún en la adoración jubilosa, o sea, cuando danzamos, cuando celebramos las obras del Señor como la celebraba Israel y como la celebramos nosotros, aún ahí, como dice ahí, servid a Jehová con temor y alegraos con temor. Esa palabra ahí, alegraos, es que se usa muchas veces para hablar de todo lo que es festejo, celebración a Dios. Y yo puse el ejemplo de Jesús cuando llegaron los 70, que se conmovió en espíritu y dio a Dios una adoración jubilosa, que significa que no fue una simple expresión, sino que Jesús se sacudió en espíritu. Y entonces, aún para nosotros danzar en la presencia de Dios, o sea, ¿pueden reconciliarse la alegría con el temor de Dios? Generalmente pensamos que cuando hay temor de Dios en cualquier ocasión, como que no se relaciona. La religión nos ha enseñado que santidad es un estado de seriedad. Y cuando digo seriedad, no estoy hablando de tomar las cosas en serio, sino es no reírse. Y entonces piensan que frente a lo de Dios no debe haber alegría, cuando en realidad el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Amén. Y la Biblia dice que el gozo es un fruto del Espíritu. Y Dios es un Dios de fiestas, es un Dios de celebración, es un Dios que nos ordena a celebrar todas sus obras, que son memoriales para nosotros. Y nosotros como congregación hemos aprendido eso. Pero cuando nosotros vemos momentos en la Biblia que vamos a leer como se manifestaba el temor a Dios, y nosotros lo relacionamos con este caso, que dice que nosotros sirvamos a Jehová con temor. El servicio a Dios, que incluye adoración, debe ser con temor, pero alegrarnos con temblor. Piensa en Israel, en el Sinaí. Se oyó la voz de Dios audible, relámpagos, truenos, sonido de trompetas, los montes temblaban. O sea, ¿ustedes creen que había allí alguien que se pudiera reír? Usted dice, bueno, el momento requería que todo el mundo temblara, porque Jehová se manifestaba con toda majestad y su esplendor y su poder, y tembló el monte. O sea, se justifica que en un momento así nos encorvemos, nos tiremos al piso y nos humillemos frente a la grandeza y el poder de Dios. Pero que cuando estemos alegres, celebrando sus obras, contentos, felices, ahí dice que lo hagamos con temblor. Y esa palabra ahí no necesariamente es temblar como se tembló en el Sinaí, que es un temblor por un efecto de los atributos de Dios. En este caso, su majestad, su grandeza, su poder. Dice que los cielos de los cielos no le pueden contener. Si Jehová descendiera a la tierra volara por el universo. Porque Dios es tan grande que los cielos de los cielos no le pueden contener.
Ahora, la palabra temblor ahí tiene una connotación mucho más profunda, porque no se trata de una emoción, no se trata de una impresión. Se trata, y ahí aprendo que todo lo que se le da a Dios, aún la alegría del júbilo por festejar o celebrar sus obras, debe ser con el mismo temor y la misma reverencia. En otras palabras, como decía una maestra mía de literatura, no podemos ser chabacanos. No podemos tratar con liviandad, con ligereza, como algo común. En otras palabras, todo lo que tiene relación con Dios hay que temerle, porque a Dios se le teme. Por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él dice, y por toda la esencia de su ser y por cada uno de sus atributos. Eso es andar en sus caminos. Y a mí me ministra mucho este salmo y lo estudiamos porque como que no podemos reconciliar el temor a Dios con la alegría. Y cuando habla ahí, fíjense que para servirle es con temor, pero para alabarle con temblor. En otras palabras, si ustedes analizan temor con temblor, yo les voy a decir que el temblor es un temor mucho más grande, mucho más, diríamos, más expresivo. Es una impresión mucho más grande. O sea, diríamos que el temblor es un temor superlativo. ¿Están de acuerdo conmigo? El temblor es un temor superlativo. En otras palabras, cuando estemos alabando al Señor, aunque estemos festejando las obras de Dios, tenemos que hacerlo de la misma manera como hacemos cualquier cosa para Dios, con temblor, porque se trata de Dios. Por eso es necesario conocer a Dios, haber caminado en sus caminos, para nosotros poder temerle. Yo quiero leer algunos textos antes de entrar en lo que quiero compartir con ustedes hoy. Muy bien. Ustedes saben que en el Sinaí, yo tengo muchos textos, pero voy a seleccionar algunos nada más. Ustedes saben lo que pasó en el Sinaí. No hay que leer el Sinaí, lo han leído ustedes muchas veces. Voy a leer un salmo que habla de lo que pasó en el desierto. Salmo 114, comenzando desde el 1. Eso, hay una canción que nosotros cantamos. Dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero. ¿Es quién? Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, y el Jordán se lo vio atrás. ¿Saben qué? ¿Qué fue lo que movió? ¿Qué fue lo que sucedió? Usted dirá, bueno, el mar se abrió, que es lo que está hablando ahí cuando Moisés puso la vara. Correcto. Pero ¿saben ustedes lo que yo entiendo? Arriba estaba la nube. Arriba estaba el fuego, la columna de fuego estaba arriba. Y cuando el mar vio esa columna de fuego y vio a su creador, se abrió. Ahí lo dice. El mar lo vio y ¿qué hizo? Huyó. Y como huyó, el mar se abrió. Naturalmente, había un propósito de Dios, hacer camino a su pueblo para que salvara a su pueblo de los enemigos que venían atrás. Todo eso es verdad. Pero aquí habla, ¿qué fue lo que vio el mar? Vio a Dios. Y se abrió. Y huyó. Amén. Ahí está hablando del mar rojo cuando se abrió. Cuando el mar rojo vio la nube de Dios, la columna de fuego en el cielo, naturalmente, la vara de Moisés que representaba su autoridad cuando se puso, se abrió. En otras palabras, aún el mar le teme a Jehová.
Y el Jordán, ¿qué hizo? Cuando iba, eso ahí dice, cuando cruzaron el mar Rojo. Ahora, 40 años después, cuando iban a cruzar el Jordán se volvió atrás. Cuando el arca de Dios, que representaba la presencia, que lo traían los sacerdotes y pusieron los pies, y a poner los pies estaba el arca de Jehová. ¿Qué hizo lo que hizo el Jordán? Se volvió hacia atrás. La misma naturaleza. Claro. Miren ustedes, amados, me viene una ilustración. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿a quiénes pagan los hombres los impuestos? ¿O quiénes pagan los impuestos? Bueno, el pueblo le paga los impuestos a los que gobiernan. Había un impuesto que pagaba todo el pueblo, que era por su redención, según Dios había establecido en la ley. Y todo el pueblo, rico y pobre, daba la misma cantidad. Era como un impuesto. Naturalmente era como una ofrenda también. Era algo representativo. Entonces, los sacerdotes estaban exonerados y los rabinos estaban exonerados. O sea, no tenían que pagar eso. Pero vinieron a cobrarle a Jesús el impuesto. Le llaman el impuesto del templo. Era del templo, no era un asunto, era del templo. Tenía que ver con la ofrenda a Dios. Era algo que Dios había establecido. Y entonces vinieron a Jesús. Al venir a Jesús a cobrar el impuesto, le estaban diciendo: tú no eres rabino. Lo estaban humillando, estaban diciendo: tú no eres rabino, porque se lo están cobrando. Oiga, al Señor del templo le estaban cobrando el tributo. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús dijo: Pedro, vete al mar, vete de pesca. Y en el primer pez que tú pesques, tú vas a encontrar las dos monedas, la tuya y la mía. Y fue Pedro, y justamente el primer pez tenía las dos monedas, y de esa manera Jesús pagó el tributo del templo. Los hombres querían humillar a su Señor, al Señor del templo, faltándole respeto. Y dice el Señor: ya que los hombres no me consideran Señor, yo le voy a pedir a un pez que me traiga el impuesto. Y un pez obedeció para que Jesús y Pedro pagaran el impuesto. Cuando Jesús dormía en el mar, en medio de la tormenta, y los discípulos estaban intimidados, se maravillaron cuando Jesús se levantó y dijo al mar: calla y enmudece. Y dice que se hizo una gran bonanza. Y ellos dijeron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar les habla y le obedece? Obedecer es temor a Dios. Los hombres a los que él vino no los reconocieron. Ahí estaba el viento y las olas del mar obedeciendo a su Señor. Eso fue lo que pasó con el Mar Rojo y el Jordán. Al ver a su Creador, le temieron. Cuando él caminó sobre las aguas, porque hay una ley que dice que si usted camina sobre las aguas, usted se va a hundir. Pero, ¿qué pasó? La ley natural se sometió a su Señor, diciendo: él hace lo que le da la gana sobre el mar. Él es el Señor. Toda la naturaleza
teme a Dios. Vamos a estudiar un poquito. Vamos a seguir el texto. A ver, seguimos. Estamos en el 3. Los montes saltaron como carneros. Eso fue literal, dice la Biblia, que los montes temblaban. Los collados como corderitos. Mire, yo estuve en el Sinaí. Son cordilleras, muchas montañas, amados. Todos los montes temblaron. Los montes saltaron como carneros y los collados como corderos, como corderitos. Y pregunta el salmista: ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. Yo sé lo que vieron. ¿Qué fue lo que vieron? Miren lo que sigue diciendo el versículo que sigue. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? Sigan, yo leímos el otro. A la presencia de Jehová, ¿qué cosa? Tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas a la roca. Léanme el 7, por favor. Ahí está la pregunta. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Qué pasó con los montes que temblaban? A la presencia de Jehová tiembla la tierra. En otras palabras, ¿qué ven los montes en Dios que tú no ves? Tú que tienes ojos y los montes no tienen ojos. El mar no tiene ojos, pero el mar cuando ve a Dios tiembla. Los ríos cuando ven a Dios tiemblan. Y nosotros vemos a Dios constantemente, al Dios revelado, y no temblamos. Eso revela dos cosas: o no conocemos a Dios, o lo ignoramos. Seguimos. Salmo 91, comencemos con el versículo 1, pero 99. Salmo 99, 1 en adelante. Dice: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Amados, cuando Dios reina, las naciones tiemblan. Él está sentado sobre los ¿qué? Sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Cuando Jehová reina, todo tiembla. Todo tiembla cuando Jehová reina. Cuando Jehová desciende con decretos, desciende a realizar una obra, como descendió a Egipto a libertar a su pueblo, y tembló todo. Naturalmente, allí hablamos de la naturaleza temblando, los montes, los collados, los ríos, los mares. O sea, todo lo que es natural. Pero aquí está hablando de cuando Jehová reina, tiembla la tierra. Cuando Dios decide hacer algo y desciende a imponer su señorío, a imponer su soberanía, todo debe temblar por la autoridad de Dios. Seguimos leyendo. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Sigamos. Alaben su nombre grande y ¿cómo? Y temible. Él es santo. Párate ahí. Alaben su nombre grande y temible. ¿Cómo es su nombre? Grande y temible. Y por eso es que en la presencia de Jehová tiembla la tierra. Porque Él es grande y Él es temible. Amén. Sigamos. Hasta el 5. Dice: la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Y dice 5: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. ¿Él es qué? Él es santo. Entonces, frente a lo temible que Él es y porque es santo y porque Él reina, debe temblar la tierra. Y todo aquel que entienda lo que es Dios reinando, todo el que entienda lo que es la santidad de Dios, va a temblar. Eso fue lo que Dios quiso revelar
a Israel en el Sinaí, cuando dijo: santifíquense hoy y mañana y yo voy a descender al tercer día. Santifiquen al pueblo. Y aún Moisés, dice el libro de Hebreos, que temblaba cuando Dios se manifestó. Entonces, cuando Él reina, tiembla la tierra. Cuando se le adora, hay que temblar, porque Él es temible. Salmo 104, 32. Salmo 104, 32. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Una mirada de Dios a la tierra y la hace temblar. ¿Saben por qué la tierra, cuando Dios la mira, tiembla? No es porque es tímida. No es que la tierra es tímida. Amados, la Biblia revela que los cielos de los cielos no le pueden contener. El universo no vive temblando, porque Dios no habita en la materia. Dios es espíritu. Si Dios saliera de su dimensión espiritual a dar un paseíto por el universo, ay, volarían las estrellas, volarían las galaxias, todo volaría. Porque solamente una mirada de Dios hace temblar la tierra. Una mirada. ¿Qué tuviste, Omar? ¿Qué huiste? Una mirada que le da a la tierra. Y la tierra tiembla. Y los montes que pasan humean. Una mirada de Dios. Eso no es poesía, eso no es retórica. Eso aparece en la Biblia en muchas ocasiones cuando todo temblaba. Yo tengo textos aquí para mostrar, pero yo no lo quiero leer todos porque yo quiero llegar a un punto. ¿Qué tiene Dios que una mirada suya lo hace temblar a uno? ¿Quién es Dios? Dios no te mira para intimidarte. Dios hace temblar. ¿Saben por qué? Por lo que Él es. Lo que Él es lo que hace temblar. Él es temible. Él es grande. Él es excelso. Él está sobre todas las cosas. La creación es muy pequeña para soportar una mirada de su creador. Fíjense que todos los hombres que tuvieron una revelación de Dios se sintieron pequeñitos. Todos. Isaías, cuando Dios le quiso revelar su santidad. ¿Y qué pasó? Él vio a los serafines que decían: santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y él veía que todo temblaba. Y como Dios le quiso revelar su santidad, entonces él dijo: ay de mí que soy muerto. Porque siendo yo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo también inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué aquellos que Dios se les manifestaba pensaban que se iban a morir? ¿Recuerdan ustedes a Manoa? ¿Saben la historia? Cuando Dios se le revela a la esposa de la mamá de Sansón, entonces él pide que el ángel se le manifieste, y el ángel se le manifiesta y le da la instrucción, y después él dice: ay de nosotros, vamos a morir porque hemos visto el ángel de Jehová. Y la esposa le dijo: si Dios nos quisiera matar, no nos hubiera hablado. O sea, ese temor no estaba basado en una mística religiosa. Es que
La Biblia dice que no hay quien mire a Dios y viva. A Dios lo podemos, Dios cuando se manifiesta según Ezequiel, es una semejanza de su gloria, no es la gloria, hermano. Si Dios se manifiesta, las células de nuestro cuerpo se volvieran nada. Nos deshacemos en la presencia del Señor. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Cuando Dios se manifestó en la zarza, que Moisés al principio dijo, voy a ver la visión, y después temió en gran manera. ¿Creen ustedes que el rey del universo, que podía una zarza retener y contener la gloria de Dios? No, amados, Dios estaba allí, limitado y en una manifestación, pero Dios no podía poner todo lo que Él es allí, porque la tierra no lo puede ver. Imagínense una zarza. ¿Creen ustedes que Jehová habitaba en todo su esplendor en aquella cajita 2x2 llamada el arca? Que hablamos tanto de la Shekinah, hermano, esa era una lucecita que bajaba para Dios hacer entender que estaba allí, pero limitándose. Porque los cielos de los cielos, como dijo Salomón, no te pueden contener. Y todo lo que es de Dios nos hace temblar. Pedro dijo a Jesús cuando vio su poder y vio lo que él, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y eso porque vio una pesca milagrosa. Porque vio que los peces le obedecieron al Señor y se metieron en la red. Hizo temblar a Pedro. Pero todos los hombres que vieron a Dios temieron. Dios tuvo que decir, no temas, no vas a morir, no temas. Estoy ilustrando. Yo no estoy diciendo que Dios no estaba en esas manifestaciones. Eso se llama en teología teofanía, manifestaciones de Dios. O sea, manifestaciones, pero no es la mismísima presencia con todo lo que es Dios. Los cielos de los cielos no le pueden contener. No hay hombre que vea a Dios y viva, dice la Biblia, amados. ¿No creen ustedes que eso es temible? Ese amén tan tímido muestra que usted no entendió. Ay, Señor, aparéceteme. Ay, Señor. Dice Dios, no te quiero hacer desaparecer. Estoy leyendo estos pasajes. Hemos leído que los montes tiemblan, el mar, los ríos. Cuando Él reina, tiembla la tierra. Aquí, miren lo que dice el Salmo 104, 32. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Ahora miren lo que dice Jeremías 10:10. Jeremías 10:10. Dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Ustedes alguna vez han visto una persona que usted le teme cuando se enoja? En el libro de Proverbios leía justamente hoy que la ira de un rey intimida a todo el mundo. Un rey se enojaba, todo el mundo salía corriendo, porque tenía autoridad para hacer y deshacer. Imagínense lo que dice ahí. Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. Cuando Él reina, tiembla la tierra. Cuando Él se ira, tiembla la tierra. Cuando Él mira, tiembla la tierra. Cuando Él se manifiesta, tiembla la tierra. Y tiembla. Y todos los hombres que lo vieron temblaron.
Dios a cada persona que se le reveló su gloria le tenía que decir: no temas, no temas. María, cuando vio al ángel, temió: no temas, María, eres llena de gracia, no te va a pasar nada, María, no te vas a pasar nada, no temas. A todos tuvo que decir: no temas. Y eso era, escuchen, una teofanía, una manifestación de su gloria, no la gloria misma, como dicen los mexicanos, no la mera gloria, porque la mera gloria no la soporta nadie, ni el universo. Miren que cada vez que aumentan el lente de telescopio, más galaxias miran, y miran, y por grande que sea el universo, no puede contener la grandeza de nuestro Dios, porque el Hacedor es más grande que sus obras. Amén. Amén. Entonces, amados, yo puedo seguir leyendo texto. Voy a leer uno más, y este me va a introducir a donde yo quiero. Salmo 4, versículo, vamos a leer del 2 al 5, pero el que me importa es el 4. Salmo 4 del 2 al 5, pero vamos a leer el 4. Dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Y miren lo que es el 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Escuchen, temblad y no pequéis. Diga: temblad y no pequéis. No es simplemente, cuando se manifiesta Dios en nuestras vidas, temblar. Temor a Jehová es apartarse del mal. Y cuando ese temblor es por su grandeza, su majestad, porque Él es temible, porque Él es el Dios eterno, el Dios altísimo, el Dios verdadero, aquel tan grande que los cielos de los cielos no le pueden contener. Pero cuando usted conoce sus atributos como persona, la verdad de Jehová te hace temblar. La santidad de Jehová te hace temblar. La justicia de Jehová te hace temblar. El amor de Dios te hace temblar. El juicio de Dios, cuando se indigna, se hace temblar. Todo lo que es Dios hace temblar. Entonces, ¿dónde me conduce el temor a Dios? Yo tiemblo cuando lo adoro, cuando le sirvo, cuando lo veo, cuando se me revela. Entonces, temblad y no pequéis. ¿A qué me lleva a mí? ¿A dónde me conduce el temor a Dios? Escúchame. Si lo temible de su presencia hace temblar mi ser y a toda la naturaleza, que es, diríamos, vamos a decirlo así para que lo entendamos, es la manifestación de su esencia en cuanto a su majestad, su grandeza y su poder, y me hace temblar. Dios es espíritu. Cuando se manifiesta en lo natural, en lo tangible, tiembla todo por lo que Él es. Ahora, Dios también, todo lo que es de Dios nos hace temblar cuando usted lo entiende. ¿Por qué
cuando yo tiemblo frente a lo que dice ahí, a cuando le estoy adorando, cuando veo su presencia, ¿por qué tiemblo? Y dice, y no pequéis. Porque eso es lo que produce el temor a Dios. No pecar. Porque está relacionado. Cada vez que la Biblia ve temer a Jehová, dice, por el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y manifiesta el temor. Manifestamos el temor apartándonos del mal. Así es que nosotros manifestamos el temor a Dios, apartándonos del mal. ¿Por qué? A ver, ¿por qué Adán tenía miedo cuando oyó la voz de Dios? Cuando Dios se sobreentiende que bajaba, hablaba con él y él no temía. Por eso Dios fácilmente dijo, ¿y por qué tienes miedo? O sea, Dios sabía porque él tenía miedo, porque por algo descendió Dios. Pero parece que Dios está hablando como si fuera un ser humano. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Miedo? ¿Por qué tienes miedo? Porque oí tu voz y estaba desnudo. Entonces, ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? En otras palabras, porque él había pecado, ahora tenía temor de la voz de Dios. Porque pecó, tenía temor de la voz de Dios. En otras palabras, nuestro estado de pecado nos hace temblar frente a la santidad de Dios. ¿Lo entendiste ahora? Así como los montes humean, la tierra tiembla cuando Él la mira. ¿Qué viste, mar? ¿Qué viste tú, Jordán? ¿Qué vieron los montes? ¿Por qué tiemblan? Porque estaban frente a la majestad del Creador. Y si el Creador, si yo fui creado por este grande y yo pequeño. Porque, amados, nadie ha visto completa la gloria de Dios y solamente mira su grandeza y simultáneamente, o sea, al mismo tiempo no mira su pequeñez. Todo aquel que vio la grandeza de Dios vio su pequeñez. Todo el que vio la gloria de la santidad de Dios, como Isaías, dijo, ay de mí que soy muerto porque soy pecador. El que ve la santidad se siente pecador. Porque Dios es santo. Su santidad infunde temor. Amén. Amén. Su santidad nos hace sentir pecadores. Su justicia nos hace sentir injustos. Su perfección nos hace sentir pecadores. Por eso damos gracias a Dios por Jesucristo. Porque quitó del medio lo que impedía y nos dio un camino para llegar al Padre y poder hablar con Él y relacionarnos con Él sin consumirnos. Da un aplauso al Señor. No sé si me estoy comunicando. ¿Por qué la tierra frente a lo que Él es tiembla? ¿Por qué Adán cuando pecó tenía miedo? ¿Por qué Isaías se sentía inmundo cuando vio su santidad? ¿Por qué todos los hombres que Dios se le manifestó pensaban que se iban a morir? ¿O creen ustedes que Dios se manifiesta para asustarnos? No, Dios no se propone asustarnos. Todo lo contrario, cuando Él quiere hablar con el hombre, se reduce y se mete en una cajita llamada arca. Cuando Él quiere hablar con el hombre, ¿qué hace Él? Él se mete en una zarza. Cuando Él quiere hablar con el hombre, se hace hombre en la persona de Jesucristo.
Porque el Verbo se ha hecho carne. En el principio estaba con Dios el Verbo. Y era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cada vez que Dios se quiere manifestar al hombre, tiene que reducirse. Yo les he hablado de una experiencia que tuve con el Señor. Yo sé que todos ustedes han orado a Dios, manifiéstate a mí. Yo, por ejemplo, le digo al Señor, tú en aquellos días, tú mandabas tus ángeles, tú hablabas directamente, se oía tu voz audible, hablaba por sueño, por revelaciones. Bueno, y nosotros, yo he tenido algunas experiencias, hasta trances, en mi experiencia con Dios, pero eso no abunda mucho. Y todo el mundo quiere, todos queremos que Dios se manifieste así. Yo pues, toda la vida también he querido ver eso. Que sea común, como Dios lo hacía antes con los profetas. Y después de muchos años orando, Dios un día me contestó y me dijo, a ver. Tú quieres verme, pero tú me quieres ver limitado. Yo no entendía. Me dice Dios, ¿cómo tú quieres verme? ¿Tú quieres verme como yo no soy o tú quieres verme como yo soy? Yo dije, yo quiero verte como tú eres. Dice, pero es fácil, tú me ves todos los días. A ver, Señor, yo no entiendo. Dice, mira, y me dijo lo mismo, mira, yo me citó a Hebreos 11, que dice que por la fe creemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, Dios, para crear el universo, toda esa majestad que usted ve, tuvo que salir de su dimensión espiritual a hacer todas las cosas que se ven, las estrellas, las galaxias, todo lo que ve que es tangible, Dios tuvo que hacerlo saliendo de su mundo. Todo lo que se ve, Dios lo hizo de lo que no se veía. O sea, Dios es espíritu y no se ve, y tuvo que salir para poder crear. Y dice Dios, cuando yo hablé a Moisés, yo tuve que reducirme y hacerme una luz y hacerme un fuego en un arbusto llamado zarza para poder hablar a Moisés. De allí dejó mi voz. De hecho, dice que el ángel de Jehová, los judíos creen que el ángel de Jehová posiblemente era el mismo Cristo. Ok, en el arca, cuando Dios a la Shekinah, que tanto la halagamos, eso, hermano, una cajita, Dios dejaba de su gloria. ¿Sabes? Aún en el Sinaí, que es donde Dios más se ha manifestado, era una semejanza de su gloria. Porque, hermanos, desaparece en el Sinaí, la tierra completa se vuelve nada si Dios se manifiesta. Quiere decir que para Dios comunicarse con nosotros, tiene que reducir. Es tan bueno que se tiene que reducir para poder llegar a nosotros. Por eso Cristo se hizo hombre, porque nosotros no podíamos llegar allá, y mucho menos después del pecado. Entonces yo le oraba a Dios y decía, Señor, manifiéstate. Todo lo que todos oramos así. Queremos ver que Dios es una luz, que mande el ángel, que oí la voz audible. Dios me dice, pero ¿cómo tú quieres que yo me reduzca para hablarte a ti? Y me dice Dios, escúchame cómo me dice, tú quieres hablar conmigo, tú quieres que yo me manifieste como yo no soy o como yo soy, como tú eres. Dice, yo soy espíritu. Por eso te hice nacer del Espíritu. Y tú tienes mi naturaleza en Cristo, el hombre nuevo. Y tú tienes al Espíritu Santo que mora en ti. Y ahora tú puedes hablar al Dios Espíritu en el Espíritu. Aun cuando tú hablas en lenguas, aunque tú no entiendes, tú estás hablando a Dios misterios en el Espíritu. Entonces yo entendí. Entonces yo me di cuenta que en realidad Dios vive en mí, adentro de mí, y constantemente me está hablando. Yo me maravillo, ando caminando y me habla. Y a veces no estoy pensando, uy, viene el pensamiento y me muestra cosas tremendas y poderosas. Y es constante, y es diaria. Y yo de tonto diciendo que quiero ver a Dios y lo estoy mirando todos los días.
Porque, escuchen, porque Dios es espíritu y ahora yo le puedo orar en espíritu, hablarle en espíritu, adorarle en espíritu, servirle en el espíritu, comunicarme en el espíritu y todo en el espíritu, porque Dios es espíritu, me ha hecho un espíritu con Él, en el hombre nuevo, y tengo el Espíritu Santo. ¿Usted puede entender eso? Cuando usted profetiza, no es el Espíritu Santo en usted, el Dios en usted hablando por usted. Cuando Dios te habla por el Espíritu, ¿qué usted quiere? Oír una voz que le dice: yo soy Jehová tu Dios. Oír a Dios Espíritu, que no tiene que inventar una voz, porque Dios no tiene la voz tuya, hermano. Dice que su voz es como el ruido de muchas aguas, porque se tiene que asemejar a algo. Dice que la voz de Dios es como el ruido de muchas aguas. Porque ¿a qué se compara la voz de Dios? ¿O tú quieres que Dios te hable así? No, hermano, por favor. Dios es espíritu y ahora te puede hablar en espíritu. Y tú cada día puedes hablar y tener una relación en espíritu con el Dios espíritu. Ya el Dios espíritu se hizo carne en el Hijo para ahora hacerte espíritu con el Dios. Dios se hizo carne para que tú seas espíritu. Dale un aplauso al Señor. Por eso Pablo habla que ahora servimos a Dios en espíritu, oramos a Dios en espíritu, cantamos a Dios en espíritu, nos relacionamos en el espíritu, tenemos comunión en el espíritu. Porque ahora ahora adoramos a Dios en espíritu. Todo es en el espíritu. Entonces, escúchame para que tú entiendas. Entienda, hermano. Yo te leí muchos textos acerca de cómo lo natural, el mar, el río, los montes, la tierra completa, de Dios mirarla, tiembla. Cuando Dios reina, tiembla. Cuando Dios se indigna, o sea, la ira de Dios hace temblar todo. Te puse al Dios manifiesto en nuestra dimensión. Y toda la dimensión nuestra tiembla. Pero nuestro Dios no es materia. Nuestro Dios es espíritu. Entonces, escuchen. Pensemos en la santidad de Dios. La santidad de Dios no es física. ¿Qué es la santidad de Dios? Es una manera de Dios ser. Moisés dice: tú eres el Dios recto, tú eres el Dios limpio, tú eres el Dios puro. La corrupción no es tuya. En Dios no hay nada imperfecto. Todo es perfecto en Dios. Estoy hablando en cuanto a lo moral, en cuanto a conducta. Él es santo. Él es santo. En cuanto a su conducta, Dios es justo. En cuanto a su conducta, Dios es verdad. Como lo hemos leído, Dios es el Dios de verdad. Dios es amor. Dios es misericordioso. Estos son los atributos de Dios que se convierten en caminos de Dios. Ahora, en la dimensión del espíritu, eso es lo que nos debe hacer temblar. La santidad de Dios. Todo lo que tiene relación con Dios debe hacernos temblar. Como el tiempo avanza y hay mucho que decir, quiero que leamos un texto. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Amén. ¿Por qué dice Dios que va a poner su mirada en los pobres de espíritu?
Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa pobre en el espíritu? Bueno, pobre en el espíritu es aquel que considera que no tiene. Fíjense la ironía o la paradoja, la paradoja de la vida espiritual. Cuando usted se cree bueno, usted es malo. Cuando usted se cree humilde, usted es orgulloso. Cuando usted se cree nada, usted es algo. Cuando usted es pobre de espíritu, es que usted reconoce que usted tiene necesidad. Usted se siente pecador, usted se siente pobre, usted se siente limitado, usted se siente nada. Y dice Dios, ahora yo puedo hacer algo por ti. Yo me doy a los que no tienen. Por eso Dios ama a los humildes, porque puede ayudar a los humildes. Porque los humildes hacen un vaciamiento de su yo, de su vacía, para que Dios pueda entrar. Entonces, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que reconoce su necesidad, que necesita a Dios, lo invoca en su vida, pero yo quiero que usted subraye y que tiembla a mi palabra. Wow. Temblar como Moisés frente a la zarza. Temblar porque los montes temblan. Y oigo esa voz como un trueno, cualquiera tiembla. Pero temblar frente a mi palabra. Bueno, la palabra en el Sinaí, que era como trueno. Yo soy Jehová tu Dios. ¡Boo! Y temblaba todo. Así cualquiera se asusta. Y cuando viene Dios y te habla por silbo apacible y delicado, no vas a temblar. Todo lo que es palabra de Dios hace temblar a los humildes. A los humildes de espíritu. O no me estoy comunicando. O sea, la naturaleza tiembla frente a su creador porque reconoce su grandeza, lo temible que es su creador. Y ahora, los que conocen a Dios en espíritu saben que lo que nos hace temblar es su palabra, su santidad, su verdad, su justicia, su amor, su misericordia, su pureza. Todo lo que es Dios espíritu, el fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Ahora, díganme la verdad con toda sinceridad. ¿Qué es más fácil? Si Dios viniera ahora mismo aquí y se manifestara, digo, ¡guau! Y se volara toda. O sea, ¿verdad que no es difícil temblar? Es difícil temblar. Frente a lo sobrenatural, a lo desconocido, todo el mundo tiembla. ¿Por qué el hombre antiguo adoraba el rayo? Porque no sabe lo que es el rayo. El Dios rayo. Y cuando temblaba todo se lo atribuían a un Dios cualquiera. Entonces, lo natural, una manifestación natural de Dios puede hacer temblar a cualquiera. Pero tú sabes cuando el genuino temor a Dios es cuando tú tiemblas frente a su palabra. En otras palabras, lo dijo Dios, es otra cosa. ¿Cómo tú recibes una palabra de Dios? Como cualquier cosa. Uy, ya entramos en tema. ¿Conocen nuestra liviandad cuando oímos una palabra de Dios? ¿Cómo recibimos una palabra de Dios? ¿Por qué nos hace temblar la palabra de Dios? Yo no puedo temblar frente a la palabra de Dios si yo no conozco a Dios.
Porque la naturaleza reconoce su majestad, su poder y lo temible que es su creador. Tiembla frente a su creador. Si tú conoces al Dios Espíritu y tú conoces sus caminos, el camino de su palabra, entonces todo lo que es palabra de Dios te va a hacer temblar a ti. Va a entrar un temor. Pero no temor de miedo. Te lo voy a poner de una manera conocida. Tú vas manejando tranquilamente. Ahora no hay problema porque ahora tú tienes un sistema que te dice que el policía está cerca. Tristemente. Pero antes que no existía ese sistema, tú ibas a alta velocidad, un policía. Yo le digo a mi esposa, nos reímos, uy, cuán prudentes se ponen cuando ven al policía. Todo el mundo así. Tú ves que manejan, se meten a la velocidad normal. ¡Wow! ¿Qué tipo se ve? Eso es hipocresía, eso es engaño. Y cuando usted ve que el policía viene detrás de usted, ay, que no sea a mí, que no sea a mí, que no me pare a mí, que no me pare a mí. ¿Por qué una autoridad te hace temblar a ti? ¿A qué tú temes? ¿A qué tú temes? Tú recibes una carta diciendo tiene que presentarse en el tribunal tal, delante del juez tal, y no te dicen por qué. ¿Cómo tú vas? ¿A dónde vas? Me citaron en la corte, voy a ver al juez. Llega la policía de momento a tu casa con una orden, va a entrar y tú dices, sí, no pasa nada, ¿quiere un café? Yo se lo brindo. No, amados, dígame la verdad. ¿Cómo usted se comporta frente a un juez que lo citó? ¿Por qué usted tiembla? ¿Por qué usted se intimida frente a un juez? Y usted dirá, yo no he hecho nada. Es posible que usted no haya hecho nada, pero ¿por qué usted tiembla? Usted va para inmigración, va entrando y le dicen, venga para acá atrás. Y te llevan para atrás, va temblando. ¿Ya? ¿Por qué? O sea, esto es una tontería. Pero yo te lo estoy comparando. Si frente a un juez tú tiemblas, imagínese el juez del universo, hermano. Y para que tú entiendas, ¿qué es lo que te hace temer a ti? La autoridad de un juez, la autoridad de un policía. Eso es lo que te hace temblar, aunque tú no hayas hecho nada. ¿Se puede comparar un juez, un policía con la autoridad del gran yo soy? Pero esa autoridad tú le tienes miedo porque tú temes a un castigo. Y eso es lo que pasa con el religioso con relación a Dios. Pero a Dios se le teme no por las consecuencias, sino por lo que Él es. Amén. ¿Usted entiende? ¿Usted entiende? Usted no le teme a Dios porque Él me puede castigar. Usted le teme a Dios por quién es Dios. ¿Qué tuviste, mar, que tiembla? ¿Qué efecto tiene la palabra en tu vida? ¿Te hace temblar la palabra de Dios? ¿Tú la tomas en serio? ¿O tú la ves como una palabra de cualquiera? Si un juez te dice, yo quiero que usted venga aquí el 3 de diciembre, un ejemplo. Entonces dígale al juez que tengo que trabajar, yo no puedo ir para allá. No, mano. Usted va a ir temblando. Entonces, ¿por qué la palabra de un juez? Y si es la palabra de Dios que se está hablando. Tú no la consideras como una palabra de cualquiera. Esa es la palabra de Dios. Entonces, tú sabes si tú temes a Dios, si tú tiemblas frente a su palabra. El tiempo se me acabó.
Pero cuando usted respeta la palabra de Dios, usted la quiere obedecer, usted la toma en serio. No es para usted no es nada liviano. Es Dios que habló. Entonces, yo estoy tratando de que usted vea por qué le tememos, pero el tiempo se me acabó. Pero todo lo que sea palabra de Dios te tiene que hacer temblar a ti y a mí. Y cuando yo digo temblar, no es tenerle miedo, sino tomar en serio, tomar con honra, tomar con demanda, porque está hablando Dios. No puedo tener en poco la palabra de Dios. Como Dios le dijo a David cuando pecó: por cuanto tuviste en poco mi palabra, el mal no se apartará de tu casa. Tomaste en poco la palabra de Dios. Cuando pecamos, tomamos en poco la palabra de Dios. Cuando no obedecemos, tomamos en poco la palabra de Dios. Y de muchas maneras tomamos en poco la palabra de Dios. Eso se ve que no tememos a Dios. Lo estamos tratando menos que un semejante. Y yo te digo, ¿qué viste, iglesia? ¿Qué oíste de Dios, iglesia? Que tú tiemblas. Que el temor de Jehová sea nuestro tesoro. Dale un aplauso al Señor. Amén. Déjame orar por ti. Extiende tu mano. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos tratando por medio de tu palabra y dependiendo del Espíritu Santo que tú nos reveles, Señor, ¿qué es tu temor? Porque no lo hemos entendido, a pesar de que la Biblia está llena de textos. No lo hemos entendido, pero tú nos estás encaminando a entender en la dimensión profunda espiritual que es temerte. Y hoy tú has tomado, Señor, el ejemplo de la naturaleza que mira a su hacedor en la manifestación física tangible, para que podamos entender el temor. ¿Por qué temblamos? Por su santidad, por su justicia, por su verdad, por su palabra, por todo lo que tiene relación con Él. Enséñanos, Jehová, tus caminos. Derrama tu temor sobre nosotros, Señor. Llévate de nosotros la liviandad, Señor, la trivialidad, la ligereza, Señor. Muéstranos quién tú eres. Revélate como tú eres, para que te podamos, Dios, no solamente conocerte, sino tratarte como es digno de ti, honrarte como es digno de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a esta congregación y yo te bendigo a ti, mi hermano, y bendigo tu casa, y ruego que el Dios del cielo haya usado esta palabra para penetrar profundamente en tu entendimiento, y más que eso, producir un efecto poderoso donde el temor a Dios te ayude a caminar en sus caminos y a honrarlo en toda manera de vivir. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Dele aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.